Episodio 1. La campana que sonaba sola a medianoche. Nadie quería hablar del convento de San Elías. Se alzaba en la cima de una colina olvidada, cubierto por la niebla eterna de Castilla, y envuelto en un silencio que pesaba más que el mismo tiempo. Los aldeanos decían que, si te acercabas demasiado, podías escuchar oraciones, aunque dentro no vivía nadie. Yo era el padre Elías, recién ordenado, recién enviado, recién maldito. Mi superior no me dio explicaciones. Solo me miró con una mezcla de compasión y advertencia mientras me entregaba la carta de asignación. Ve al convento de San Elías. Vigila las oraciones nocturnas. No preguntes más. Llegué un viernes por la tarde. Las nubes cubrían el cielo como si Dios mismo quisiera esconder su rostro. El convento era de piedra negra. Sin flores. Sin campanas, al menos. Eso creí. Porque la torre que se alzaba al centro tenía una campana oxidada, pero sellada con cadenas. La abadesa, Madre Lucía, me recibió sin sonrisa. Su rostro parecía esculpido por siglos de miedo. Me habló en susurros. No pregunte por lo que oye de noche. Padre, aquí rezamos, de maneras distintas. Esa noche, me alojaron en una celda austera, sin crucifijo, sin Biblia, solo un catre, una vela y una ventana que daba a la antigua capilla, clausurada desde 1871. A medianoche en punto, lo escuché. Clan, clan. Clan. 3 golpes. Lentos. Precisos. Ecos de metal retumbando desde la torre. Me levanté de golpe, cruzando la habitación hasta la ventana. La campana se movía. Oscilaba suavemente, aunque las cadenas seguían intactas. Y entonces, lo escuché. Voces. Susurros. Oraciones en latín, cantadas por muchas mujeres. No había nadie en los pasillos. No vi luces encendidas. Nadie caminaba hacia la capilla. Y sin embargo, las voces se alzaban como si toda una congregación estuviera rezando, en la más perfecta armonía. Me aferré a mi crucifijo. Quise creer que era el viento, o un truco de mi mente. Pero cuando salí al pasillo y me acerqué a la capilla clausurada, lo confirmé. Las voces venían de adentro. Y no había ni una sola vela encendida, ni una sombra proyectada. Solo aquel canto, como si el convento aún estuviera vivo por dentro, aunque por fuera no quedara alma alguna. La puerta estaba cerrada. Pero mi fe comenzaba a abrirse a algo que no comprendía. Esa noche no dormí. Y aún no lo sabía. Pero había cometido el primer pecado del convento. Escuchar una oración que no estaba destinada a los vivos. Episodio 2. Las sombras que se arrodillaban sin cuerpo. La segunda noche. No recé. No porque hubiera perdido la fe, sino porque temía que, si cerraba los ojos, las voces regresaran por dentro de mí. Había pasado el día entero preguntando. Pero las monjas no hablaban. Caminaban en silencio, cabizbajas, como si cada paso dentro del convento fuera una penitencia interminable. No había risas, ni cantos, ni siquiera los rezos habituales que uno esperaría oír entre los muros de un lugar sagrado. Solo un rumor silencioso, el miedo. Esa noche, decidí vigilar. Llevé mi silla hasta la ventana. Desde allí podía ver la entrada de la capilla clausurada. Me prometí que si la campana volvía a sonar, bajaría. Y sonó, a las 12 exactas. Clan, clan, clan. Pero esta vez no corrí. Solo observé. Y fue entonces cuando lo vi. Una a una. Las sombras comenzaron a aparecer sobre las piedras del suelo frente a la capilla. Al principio creí que era el efecto de la luna. Pero la luna estaba cubierta. El cielo, completamente nublado. Y sin embargo, allí estaban. Sombras femeninas. Moviéndose en silencio. Caminando en fila. Arrodillándose frente a la puerta clausurada como si supieran que su sitio aún les pertenecía. Unas llevaban lo que parecía un rosario. Otras juntaban las manos. Y todas rezaban sin voz. No había cuerpos. No había luz que pudiera proyectarlas. Solo sombras. Sentí la piel erizarse hasta el alma. Pero lo más espeluznante fue cuando una de ellas, la más alta, con velo y cruz, giró la cabeza hacia mí. Mi cuerpo se paralizó. Y aunque no tenía rostro, sentí que me miraba directamente a los ojos. Me levanté bruscamente, tropezando con la silla. Y al volver a mirar, ya no estaban. Solo la puerta sellada. Solo el silencio. Solo mi respiración agitada y el crucifijo temblando en mi mano. Quise convencerme de que había sido una ilusión. El juego de la mente tras días sin dormir. Pero al regresar a mi celda, encontré algo que me dejó helado. Un rosario antiguo, con cuentas de madera ennegrecida. Descansaba sobre mi almohada, y colgando de él, una nota escrita a mano. No se acerque más, Padre Elías. Algunas oraciones no perdonan a los vivos.
Me senté en la oscuridad, sabiendo que algo me estaba vigilando. Algo que no pertenecía a este mundo, pero aún habitaba entre los muros. Y entonces entendí. En este convento, las sombras no necesitaban luz. Solo necesitaban fe, para seguir rezando. Episodio 3. La oración que nadie enseñó. A la tercera noche, ya no era el mismo hombre que llegó con la Biblia bajo el brazo. Era un testigo de algo que no debía haber visto. Pero ver no fue lo peor. Lo peor fue escuchar. Había traído conmigo una pequeña grabadora, la misma que usaba durante las confesiones. Algo dentro de mí, quizás el miedo, quizás la duda, necesitaba pruebas. Algo más que sombras, más que intuiciones. Quería saber si las voces eran reales o si mi fe comenzaba a desmoronarse. A las 11:59, encendí la grabadora y la dejé junto a la ventana, apuntando hacia la capilla. Me alejé, cerré la puerta y recé por no volverme loco. La campana sonó. Las sombras aparecieron. Las voces, también. Pero esta vez, no escuché en directo. Me obligué a mantenerme lejos, con los oídos cubiertos, temblando en mi catre como un niño frente a lo imposible. Al amanecer, con manos temblorosas, tomé la grabadora y presioné play. Silencio al principio. Luego, un murmullo. Y entonces, una voz, clara, femenina. No susurraba. Rezaba. Pero las palabras no eran latín, ni español, ni ningún idioma que yo conociera. Era una oración extraña, llena de sonidos rotos, como si alguien intentara pronunciar lo sagrado con una lengua que no fue hecha para ello. Y luego, entre la marea de voces, algo me heló la sangre. Una frase pronunciada con absoluta claridad. Elías, tú ya rezaste esto antes. Pausé la grabación. Mi nombre dentro de una oración que nadie me había enseñado. Volví a reproducirla. Necesitaba estar seguro. Pero esta vez, la voz no dijo nada. Volví a reproducirla otra vez. Nada. La oración había desaparecido. Solo quedaba estática. Corrí hacia la biblioteca del convento. Busqué entre los libros prohibidos, los evangelios apócrifos, manuscritos antiguos con hojas carcomidas por el tiempo. Y allí, entre polvo y olvido, encontré una coincidencia. Un fragmento de un rezo perdido atribuido a monjas que habían sido excomulgadas por herejía en el siglo XIX. Se decía que rezaban en lenguas prestadas por ángeles caídos. Lenguas que no dejaban intacto a quien las pronunciaba. Esa noche no dormí. No recé. Solo me senté frente a la grabadora y esperé. Y a la medianoche, sin haberla encendido, la grabadora comenzó a reproducirse sola. Elías, recuerda lo que fuiste antes de ser hombre. La grabadora estalló. La vela se apagó. Y de la oscuridad surgió un susurro. No de fuera, sino dentro de mí. Episodio 4. El confesionario donde nadie entraba. Aquel confesionario estaba sellado con clavos de hierro y símbolos que no reconocí. Estaba al final de un pasillo sin luz, justo detrás del altar de la capilla clausurada. Nadie lo usaba desde hacía más de un siglo. Al menos, eso decían. Pero la noche después de que la grabadora hablara por sí sola, escuché pasos. No pasos normales. Eran arrastrados. Torpes, como si vinieran de alguien que ya no sabía caminar. Los seguí. Sí, con miedo, pero también con algo más fuerte, la necesidad de entender. Y allí estaba, el confesionario, abandonado, cubierto de polvo y telarañas, pero vibrando con una presencia que no era de este mundo. Me acerqué. Una ráfaga de aire frío me golpeó en el rostro, como si se abriera una puerta a un lugar que no tenía tiempo. Me arrodillé. Abrí la pequeña ventanilla. Y entonces, una voz surgió del otro lado. No era un susurro. No era una voz humana. Era algo roto. Como si varias gargantas hablaran al mismo tiempo desde el fondo de la tierra. Padre, he pecado, dijo. ¿Quién eres?, pregunté, temblando. Fui muchas. Fui todas. Ahora solo soy sombra. Mi boca se secó. Quise levantarme. Correr. Gritar. Pero algo, quizás la culpa, quizás el destino, me clavó allí. ¿Qué hiciste? Rezar. Rezar demasiado fuerte. Más de lo permitido. Más de lo que Dios quería. Y entonces, el silencio. Hasta que la voz volvió. Pero esta vez, dentro de mí. Tú también rezaste con nosotras. Eso es imposible, dije. ¿Lo es? La madera del confesionario crujió como si respirara. La pared se agrietó. Y algo, una mano oscura, incorpórea, emergió y tocó mi frente. Una luz de imágenes me invadió. Yo, vestido con hábito antiguo, rodeado de monjas, rezando en una lengua que me rompía la garganta. Una cruz al revés. Un círculo de velas negras.
Y mi voz, repitiendo una frase prohibida. Lo sagrado, no siempre es santo. Desperté en el suelo del pasillo. La puerta del confesionario estaba cerrada otra vez. No había nadie. Ninguna voz. Solo una mancha oscura, como si alguien se hubiera arrodillado frente a mí y llorado sangre. Esa noche supe una cosa. No vine al convento para descubrir el misterio. Vine para recordarlo. Episodio 5. Las paredes que sangraban salmos. Desperté con la nariz sangrando y una frase escrita en mi brazo. Con tinta roja. Salmo 77. Verso que no existe. Pero yo lo conocía. Lo había escuchado en sueños. Recitado por voces sin cuerpo. Entre rezos que venían de siglos atrás. La Biblia. Claro. No contenía ese salmo. No oficialmente. Pero algo, una fuerza que ya no me pedía permiso, me empujó hacia la capilla sellada. Afuera, el amanecer apenas tocaba las piedras del convento. Dentro, la oscuridad parecía más espesa que nunca. Me armé de valor. Una linterna y un pequeño frasco de agua bendita. No por fe, sino por miedo. Empujé la puerta de la capilla. Crujió como un suspiro moribundo. El aire estaba frío, pero vivo. Y las paredes sangraban. No de manera figurada. Sangraban de verdad. Delgadas líneas rojas descendían lentamente desde las grietas del altar hasta el suelo. Como si algo dentro de los muros respirara culpa. O castigo. Me acerqué. Guiado por la linterna. Toqué la pared. La sangre estaba tibia. Y entonces lo vi. Las gotas se agrupaban. Formando palabras. No al azar. Era un salmo. Un salmo que nunca había sido escrito, pero que yo conocía. Oh Señor que habitaste en la sombra. No escuches los rezos de los que aún caminan, sino de los que se deshicieron en silencio. Mi corazón martillaba dentro del pecho. Me aparté. Pero mis pies pisaron algo. Un velo blanco, manchado de sangre fresca. Al levantarlo, encontré bordado un nombre con hilo negro. Sor Clara. La misma que, según los registros polvorientos, murió rezando de pie frente al altar hace más de 100 años. Sentí una presencia. No la vi, pero sabía que estaba allí. Me giré lentamente. Y la linterna temblorosa iluminó la pared opuesta. Allí, las gotas de sangre escribían nuevas palabras. En tiempo real. Palabras que no eran salmo. Era una advertencia. Una orden. Padre Elías. No completes lo que comenzaste. El suelo vibró bajo mis pies. La sangre empezó a fluir más rápido. Como si las paredes comenzaran a llorar de verdad. Y las voces regresaron. No desde afuera, sino desde dentro de las piedras. Susurraban mi nombre. Lo rezaban. Lo invocaban. Salí corriendo de la capilla. Jadeando. Con el velo en las manos y el salmo grabado en la memoria. Ya no podía negar nada. Ni a las sombras. Ni al rezo. Ni a lo peor de todo. Que quizás, ese salmo fue escrito por mí. Episodio 6. La monja que murió rezando de pie. Sor Clara no era un mito. No era solo una nota en los libros polvorientos del archivo ni una sombra entre muchas. Era el corazón de la herida. La abadesa se negó a hablar de ella. Al mencionarla, sus ojos se nublaron de un terror antiguo. Profundo. Solo dijo una frase. Antes de alejarse. Sor Clara no murió, fue absorbida por su propia oración. Pero yo ya no obedecía órdenes humanas. Solo seguía las voces que me hablaban desde dentro. Las que me hacían soñar con rezos que no conocía. En idiomas que dolían. Esa noche, entré a la celda prohibida. El lugar donde, según un documento olvidado, Sor Clara fue encontrada de pie. Frente al crucifijo, con los ojos abiertos. Secos. Muertos, y los labios aún susurrando. La celda no había sido tocada desde 1894. Apenas crucé el umbral. Sentí el aire denso. Como si cruzara la garganta de un lamento. Todo estaba intacto, el rosario colgado. Las sandalias alineadas, y en el centro, una figura incorpórea de pie. Con las manos juntas. Hecha de sombra pura. No me moví. Ella tampoco. Solo rezaba. Sin voz. Sin cuerpo. Pero el aire a su alrededor temblaba. Como si cada palabra invisible moviera los ladrillos. Quise hablarle. Pero no se le habla a quien nunca dejó de rezar. Entonces lo vi, en el suelo. Bajo su sombra. Una página arrancada. La levanté. No era papel común. Era piel. Humana. Y escrita con sangre. Un rezo que comenzaba con: yo, Sor Clara, juro no dejar de orar aunque el cuerpo me niegue. Si mis rodillas caen, que el alma siga en pie. De pronto, la figura levantó el rostro. No tenía ojos, pero me miró. Lo sentí. Y por primera vez, habló. ¿Has venido a terminar lo que dejé a medias? No contesté, porque en lo más profundo,
Yo ya conocía las palabras que venían después. Ella extendió la mano, no para tocarme, sino para que la tomara. Y cuando mis dedos rozaron esa sombra densa, mi mente fue arrastrada hacia una visión. Una capilla llena de monjas, todas de pie, todas muertas, todas rezando al mismo tiempo. Y en el centro, yo. No como ahora, sino como entonces, con hábito negro, y los ojos en blanco. Desperté tirado en el pasillo. En la mano aún sostenía la página de piel, y tatuada en mi muñeca, una frase que no recordaba haber escrito. Cuando termines el rezo, el cuerpo volverá a pie. Episodio 7, el altar que excomulgaba a los vivos. No sé qué me obligó a regresar a la capilla. Quizá no fue voluntad. Quizá fue llamado. El altar. Ese bloque de piedra vieja y agrietada. Parecía distinto desde que vi a Sor Clara. Ya no era solo un símbolo. Ahora vibraba, respiraba y juzgaba. A la luz de una vela, me acerqué. Lento. Tenía miedo, pero más miedo me daba ignorarlo. Porque cada noche, desde aquel encuentro, las sombras rezaban mi nombre con más fuerza. Y yo comenzaba a responder. Puse la mano sobre la superficie del altar. Fría, áspera, empapada de un sudor que no era mío. Entonces sucedió. Una descarga recorrió mi brazo, mi pecho, mi lengua. Caí de rodillas. Y lo escuché. Una voz. No humana, ni celestial. Era, del propio altar. ¿Crees que sigues siendo uno de ellos? No entendí. Quise hablar, pero mi boca se selló. En cambio, una fuerza me obligó a mirar hacia arriba. Sobre el altar, una grieta comenzó a abrirse. De ella brotó un humo oscuro. Y en medio de esa niebla, surgieron rostros. Rostros deformes de monjas. Algunas lloraban. Otras reían con desesperación. Y todas murmuraban al unísono. Elías, el rezo que rompiste aún sangra. Vuelve a completarlo. Vuelve a pertenecer. Mi cuerpo se estremeció. Quise correr, pero el altar me sostenía. Y entonces, como un juicio, una energía me atravesó y escuché el veredicto. Quedas excomulgado, no por la iglesia, sino por la oración misma. El impacto me lanzó hacia atrás. Desperté varias horas después, tendido sobre los escalones de piedra, sangrando de la nariz, del oído, del alma, y a mi lado, algo imposible, una hostia consagrada, negra como la noche, marcada con un símbolo invertido. Cuando traté de levantarme, no pude, no por debilidad, sino porque mi cuerpo ya no respondía igual. Al mirar mis manos, vi que temblaban no de miedo, sino de memoria. Memoria de algo que no viví en esta vida, pero que alguna vez recé con fervor. Salí arrastrándome de la capilla. Al pasar frente al espejo del pasillo, me detuve, y lo que vi me hizo caer al suelo. Mi reflejo no tenía ojos, solo sombra. Y rezaba. Episodio 8, la misa que solo aceptaba muertos. Desde aquella noche, el convento ya no me miraba igual. Las puertas crujían antes de que yo las tocara. Las velas se apagaban al yo acercarme. Y las monjas me evitaban. No con desprecio, con reverencia. Como si ya no fuera un sacerdote. Como si fuera algo que estaban esperando desde antes de morir. Fue entonces cuando encontré el cuaderno. Lo hallé dentro de un banco vacío de la capilla. Bajo una tabla suelta. Cubierto de polvo. Encuadernado en cuero negro. Sin título. Solo una inscripción en la primera página. Acta de la misa número 77. Solo para almas consagradas por la muerte. Las hojas siguientes eran listas de nombres. Fechas. Todas anteriores a 1900. Y lo más inquietante, cada misa estaba celebrada en intervalos exactos de 33 noches. La siguiente misa era esa misma noche. Volví a mi celda. Intenté razonar. Dormir. Huir. Pero a las 11:33. Los campanarios, sellados desde hacía un siglo, comenzaron a sonar. 33 veces. Lentas. Sagradas. Fúnebres. Mi cuerpo se movió solo. Vestí mi sotana. Tomé la Biblia. Y descendí a la capilla. Como si siguiera un guión escrito fuera del tiempo. La puerta estaba abierta. Y dentro, todas las sombras estaban allí. Filas de monjas sin rostro. Todas de pie. Todas en silencio. Un cáliz flotaba sobre el altar. Negro. Con vino que goteaba sin fondo. Y frente a él, una figura. No sombra. No humana. Era yo. Mi reflejo. Vestido con una sotana manchada de siglos. Con ojos vacíos. Y una sonrisa que no me pertenecía. Bienvenido. Elías, dijo con mi voz. Pero más profunda. Ya no falta nadie. Y las sombras respondieron al unísono. Que comience la misa. Comenzaron a cantar. Una melodía antigua. Desgarradora.
sin palabras, pero que mi alma recordaba. Mi otro yo alzó el cáliz. Yo, paralizado, solo pude observar. Entonces las sombras comenzaron a desvanecerse una a una, cada vez que él pronunciaba un versículo. Y cuando quedó la última, Sor Clara, él me miró y dijo: tú debes dar la comunión final. Me acerqué, sin querer, sin poder evitarlo. Sor Clara se arrodilló, y yo, temblando, extendí la hostia negra. Cuando ella la tomó, su sombra desapareció, y con ella, algo dentro de mí también. La misa terminó. Las sombras ya no estaban. Solo quedábamos él y yo, y mientras me miraba con ojos vacíos, supe que pronto habría una nueva misa, y que esta vez, yo estaría al otro lado del altar. Episodio 9. El espejo que no reflejaba a los pecadores. El convento tenía un solo espejo, antiguo, ovalado, enmarcado con hierro forjado y símbolos que no encontré en ningún libro sagrado. Estaba colgado en la celda más vieja, la que nadie usaba desde la muerte de Sor Magdalena, una monja que, según los registros, se arrancó los ojos para no ver su reflejo. Esa mañana, después de la misa de los muertos, algo dentro de mí había cambiado. Lo sentía, no en el cuerpo, sino en el alma, como si al dar la hostia a Sor Clara, hubiera abierto una puerta, pero no supe si fue para que ella saliera o para que algo entrara en mí. Las monjas no me dirigían la palabra, pero tampoco huían. Me observaban de lejos, en silencio, con esa mirada que uno tiene frente a un altar encendido, miedo y fe al mismo tiempo. Esa noche, caminé hasta la celda prohibida, la de Sor Magdalena. La puerta no estaba cerrada, como si me esperara, y allí estaba el espejo, cubierto con una tela blanca, pero la tela no tenía polvo. Alguien la había usado hace poco. La retiré, y lo que vi, o más bien, lo que no vi, me heló la sangre. No había reflejo, ni mío, ni de la habitación, solo un fondo oscuro, denso, como mirar dentro de un pozo sin fondo. Me acerqué, temblando. Entonces, poco a poco, una silueta comenzó a aparecer. No era yo, era otro yo, uno vestido de negro, con un rostro cubierto por ceniza, y los labios manchados de sangre. Se movía como un eco, pero iba unos segundos por delante de mis movimientos, como si no me imitara, sino que me guiara. Y luego habló, no desde el espejo, sino desde dentro de mi cabeza. Los pecadores no se reflejan, porque su alma ya no es suya. Retrocedí, cerré los ojos, recé, pero al abrirlos, el espejo mostraba algo peor: el altar, la capilla, y a mí, oficiando otra misa, pero esta vez rodeado de sombras con ojos. Vi mi mano alzar el cáliz negro, vi las sombras aplaudir en silencio, vi mi rostro sonreír, y vi algo más, alguien detrás de mí, un rostro que no había visto en años, mi madre, llena de lágrimas, rezando por mí. Grité, golpeé el espejo, pero no se rompió, solo murmuró: la próxima misa no será para ellas, será para los tuyos. Corrí, no volví a esa celda, pero desde entonces, cada vez que paso frente a un vidrio, una ventana, un reflejo, ya no veo lo que soy, veo lo que estoy a punto de ser. Episodio 10. La voz que rezaba desde su garganta mientras dormía. Yo no recé esa noche, ni lo intenté. Me encerré en la celda con las ventanas selladas, la puerta atrancada, y el crucifijo apretado contra el pecho como un niño enfermo de miedo. No quería oír más voces, no quería ver más sombras, solo quería silencio. Pero el silencio no es ausencia, a veces es preludio. Dormí, no sé cuánto, no sé cómo, pero cuando desperté, el amanecer apenas comenzaba a teñir de gris las piedras del convento, y mi garganta ardía. Sentí una sequedad brutal, como si hubiera hablado durante horas, como si hubiera rezado. Al principio pensé que era una pesadilla, hasta que noté que mi sotana estaba del revés, y mis rodillas, ensangrentadas, marcaban el suelo como si hubiera estado de rodillas toda la noche. Corrí al escritorio, encendí la grabadora que había escondido bajo la cama. La había dejado encendida, por si las voces regresaban. Presioné play. Al principio, solo estática, y luego, mi voz. No hablaba, rezaba, en un idioma que no entendía, pero que mi lengua parecía dominar con fluidez. Cada palabra salía con fuerza, como dictada desde dentro, como si otra alma se estuviera expresando a través de mí. Pero lo más aterrador fue cuando, entre esas sílabas rotas y ardientes, mi voz se quebró, y entonces, otra la reemplazó. Una voz femenina, cálida, firme. Sor Clara.
Padre Elías, aún no ha terminado. Faltan 3 versos. Faltan 3 nombres. La grabación terminó, pero el silencio de la habitación pesaba más que cualquier sonido. Me levanté. Me miré al espejo, y esta vez me vi, pero no era consuelo, porque mi reflejo seguía rezando, aunque yo estaba en silencio, y mientras mi boca cerrada temblaba. En el reflejo mis labios se movían al ritmo de un salmo que jamás aprendí. La fe que no muere, se transforma. La carne que no cae, se ofrece. La sombra que no descansa, se convierte en templo. Me arrodillé, sin querer, y en ese instante, entendí. No estaba perdiendo el control, estaba siendo usado, como canal, como altar, como nuevo cuerpo de una fe que ya no necesitaba permiso para rezar. Episodio 11, el evangelio sin nombre que aparecía en sus manos. No me di cuenta de inmediato. Fue al lavar mis manos para la misa de la mañana, frente al lavabo del convento. Al frotar el agua sobre la piel, algo emergió. Una letra, luego otra, luego una frase entera, escrita como si hubiese estado bajo la superficie todo el tiempo, esperando ser revelada. No era tinta, no era cicatriz, era carne escrita, y el texto no correspondía a ningún evangelio conocido. Bienaventurados los que rezan en la oscuridad, porque ellos serán las lámparas del silencio eterno. El texto continuaba hasta el antebrazo, curvado con precisión macabra, como si una mano invisible lo hubiera inscrito con paciencia y fuego. Lo oculté, me envolví el brazo con vendas, pero al caer la tarde, las letras se multiplicaron. Cada hora, una nueva línea, cada oración, un peso. Al tercer día, todo mi torso estaba cubierto, y al mirarme al espejo, uno normal, sin sombras esta vez, entendí que mi cuerpo ya no era mío. Era un lienzo, un manuscrito viviente, un evangelio sin nombre, sin autor y sin redención. Decidí buscar en los archivos antiguos del convento, registros ocultos, textos condenados, misas prohibidas. Fue allí donde hallé una carta, firmada por un abad del siglo XIX, dirigida a quien herede la carne de la palabra. La carta describía un fenómeno, un castigo, o tal vez una elección. Cada siglo, uno será elegido, no para escribir, sino para ser escrito. Su piel será la nueva página, su alma, la nueva tinta, y su fe, el precio del silencio. La carta terminaba con una advertencia. Cuando el cuerpo esté completo, cuando el evangelio se lea en su totalidad, la misa final comenzará, y no habrá resurrección. Esa noche, me desnudé por completo frente al espejo, no por vanidad, sino por desesperación. Y allí lo vi, un texto que descendía desde mis hombros hasta mis muslos. Versículos desconocidos, nombres olvidados, promesas rotas. Y en el centro de mi pecho, una cruz, invertida, formada por las palabras mismas. Lloré, no por mí, sino por los que aún creían que rezar era un acto de salvación. Porque ahora lo sabía. Yo no rezaba, era la oración, y estaba a punto de ser leída. Episodio 12, la sombra que se arrodilló ante él, y habló. No quedaba espacio en mi cuerpo que no hablara, ni rincón de piel que no ardiera con letras que yo no escribí. Era un libro viviente, un evangelio sin título, y el convento, mi altar. Esa noche, todo estaba en calma, demasiado calma. Las sombras no rezaban, la campana no sonó, las monjas no caminaban. Era como si el convento entero contuviera la respiración, esperando. A las 3:33 de la madrugada, las velas del pasillo se encendieron solas, una a una, marcando el camino hacia la capilla antigua, donde todo había comenzado, donde todo debía terminar. Entré, sin miedo, sin voluntad, solo obedeciendo. El altar brillaba, no con luz, sino con presencia, y frente a él, de rodillas, estaba una sombra, distinta, más densa, más humana. Me acerqué, y la sombra levantó el rostro. No tenía ojos, pero me miró, como si supiera todo de mí. Y entonces, habló. Elías, el cuerpo está escrito, el rezo está completo, solo falta que lo digas en voz alta. Mi garganta se cerró, pero mis labios comenzaron a moverse, sola, como si el texto en mi piel buscara salir, como si todo lo que fui, viví y creí, se convirtiera en una única oración final. La sombra extendió sus manos. No soy castigo, soy coro, y tú, eres el último versículo. Comencé a recitar, no en español, ni en latín, en la lengua que había soñado, la lengua de las sombras, de los que rezaban sin cuerpo. Cada palabra que pronunciaba, quemaba, el altar temblaba, las paredes rezaban conmigo, y del suelo,
Comenzaron a emerger más sombras. No caminaban, se arrodillaban, como si mi voz fuera el incienso que las convocaba. Y entonces, al terminar el último verso, lo entendí. No era el elegido, no era el poseído, era el portal. La sombra frente a mí se levantó, y por primera vez adoptó forma, mi rostro, mi voz. Se inclinó ante mí y susurró: gracias por devolvernos el verbo. Y desapareció. En su lugar, una nueva figura ocupó mi cuerpo. Yo lo vi, desde fuera, desde algún rincón sin nombre, y supe que ya no volvería. Elías, el sacerdote, había sido leído. Y ahora, era solo una sombra más, rezando, de rodillas, en un convento sin tiempo. Episodio 13, el sacrificio que abriría la última oración. Ya no tenía voz, ni cuerpo, ni tiempo. Era sombra, como ellas, como todos los que alguna vez creyeron que rezar solo abría las puertas del cielo, y no las del abismo. Desde mi rincón incorpóreo, observaba cómo el nuevo Elías caminaba por el convento. Usaba mi rostro, mis gestos, mi voz, pero no era yo, era el lector. Él presidía las oraciones ahora, convocaba las misas, y escribía sobre nuevas pieles, como si yo solo hubiera sido la primera página de un evangelio sin fin. Pero faltaba algo, todas las sombras lo sabíamos. El último rezo aún no podía pronunciarse. Faltaba el sacrificio. Una noche, las campanas volvieron a sonar. No 3 veces, no 33, 70 veces. Un llamado que no se había escuchado en siglos. Un eco que desgarró la piedra y estremeció el alma. Y entonces llegó ella, una novicia, joven, inocente, llamada Lucía, y viva. El nuevo Elías la recibió en el atrio. Le sonrió con una ternura falsa. La guió por los pasillos oscuros como si le mostrara la casa de Dios. Pero en realidad, la estaba llevando hacia el vientre de una oración hambrienta. Las sombras la rodeamos. No para asustarla, para protegerla. Pero no podíamos actuar. Ya no éramos cuerpos. Éramos consecuencias. Y ella era la llave. Esa noche, el altar volvió a encenderse. No con fuego, sino con el latido de una fe antigua, prehumana. Lucía se arrodilló frente a él. No por devoción, sino porque algo la obligaba. Y el nuevo Elías alzó el cáliz negro. El cuerpo fue escrito. El alma fue rezada. Pero la sangre debe ser ofrecida. Lucía lloraba. Sus labios temblaban. Pero no rezaban. Y eso la salvó. Porque justo antes de que el cuchillo tocara su pecho, una sombra, la mía, se colocó entre ella y el altar. Elías vaciló. Las velas parpadearon. Y por un instante, la fe dudó. Entonces, Lucía comenzó a rezar. No en la lengua prohibida, sino en la suya. En voz baja, temblorosa, Padre nuestro, que estás en los cielos. Y con cada palabra, las sombras temblaron. No de miedo, sino de memoria. Porque era una oración que ya nadie recordaba. Una que no exigía sangre, ni dolor, ni posesión. Solo fe. El altar se agrietó. El cáliz cayó. El cuchillo se oxidó al instante. Y el nuevo Elías comenzó a arder. Desde dentro. Episodio 14, la misa donde las sombras tomaron su voz. Elías ardía. Pero no gritaba. Rezaba mientras ardía. Las llamas no consumían carne. Consumían el rezo. Cada palabra oscura escrita en su piel se evaporaba en humo negro, que subía hacia las vigas del convento como incienso maldito. Lucía, aún de rodillas, no dejaba de orar. Sus palabras simples, humanas, rotas de miedo, eran más poderosas que todos los versículos siniestros que habíamos murmurado durante siglos. Y entonces sucedió algo que ni las sombras esperábamos. Una a una, nuestras voces volvieron. No con gritos, no con lamentos, con cánticos. Al principio, fue un murmullo. Luego, un coro. Y después, una misa. La primera misa verdadera que resonó en el convento desde que fue profanado. Cada sombra entonaba la oración perdida. Aquella que solo los vivos podían pronunciar con pureza. Pero que los muertos recordaban en el silencio. Aunque camine en la sombra, no temeré, porque la luz no se ha ido. Solo se ha escondido dentro de mí. El nuevo Elías cayó al suelo. Consumido. Su cuerpo humeante se retorció hasta desaparecer. Y del altar, por primera vez, brotó luz. No era celestial. Era suave, humana, como el sol que entra tímido por la rendija de una celda clausurada. Lucía se levantó, sus ojos llenos de lágrimas. Pero no de terror, de comprensión. Ella no fue enviada al convento por error. Fue enviada para romper el rezo eterno. Nos miró a todas las sombras.
Y dijo una frase que nadie había pronunciado en 100 años. Están libres. Y en ese instante, lo entendimos. No necesitábamos seguir rezando. No porque la fe hubiera muerto, sino porque alguien, al fin, la había entendido. Una a una, nuestras formas comenzaron a desvanecerse. Pero no con dolor, con paz. Volví a sentir algo que no recordaba desde que fui hombre. La ausencia de culpa. Lucía caminó hacia el altar. Lo tocó. Y simplemente, se desmoronó. Las paredes dejaron de sangrar. La campana nunca volvió a sonar. Y el convento, por primera vez en más de un siglo, respiró como un lugar santo. Episodio 15, final. El convento que reza, aunque ya no exista. Han pasado años. El convento de San Elías ya no figura en los mapas. Nadie recuerda el sendero que lleva a la colina donde una vez se alzaba su silueta. Las piedras fueron tragadas por el musgo. Las paredes, derribadas por el viento y el tiempo. Solo quedan ruinas. Y un susurro. Porque cada noche, a las 3:33, el viento canta. No es cualquier viento. Es uno que no obedece a la lógica. Sopla hacia adentro. Desde el bosque. Desde el vacío. Desde el alma. Y entre sus corrientes se escuchan palabras. Oraciones. Nadie las enseña. Pero los niños de los pueblos cercanos las repiten en sueños. Ancianas que nunca fueron al convento murmuran sus versos mientras duermen. Como si la oración nunca hubiera terminado. Solo se hubiese esparcido. Lucía jamás regresó. Después de aquella noche, caminó colina abajo con la mirada al frente y los labios sellados. Nadie supo más de ella. Pero hay quienes aseguran haberla visto en iglesias abandonadas. Arrodillada. Orando en silencio. Como si cuidara que el rezo verdadero no se perdiera otra vez. Y yo sigo aquí. No como sombra. No como hombre. Sino como voz. Una voz que a veces se cuela entre los rezos de otros. Una voz que susurra a quienes dudan. No para asustar, sino para recordar. Recordar que la fe no vive en los muros, ni en los libros, ni en los altares de mármol. La fe vive en la carne que se niega a rendirse, en la oración que se dice sin entender, en el perdón que se da sin pedirlo. Hoy, un turista curioso subió a la colina. Buscaba el famoso convento maldito del que hablaban viejas leyendas en foros olvidados de internet. No encontró ruinas, ni sombras, ni altar. Solo una piedra, solitaria, cubierta de musgo, con una frase tallada. Aquí oraron cuerpos que ya no estaban. Aquí callaron voces que nunca murieron. El hombre rió, sacó una foto, y se fue. Pero esa noche, soñó con una capilla, y en el sueño, yo recé con él.